las monjas empezaron a forzarme, que el niño estaba mal, porque ya me habían dicho antes, que se me había olvidado, que el niño estaba muerto. Una red de tráfico de bebés funcionó entre 1950 y 1980 en varias ciudades españolas. Había una práctica de tráfico de bebés, donde entre todos estos, restos de nenes, bebés sanos, se les daba por muertos para su compraventa a otras familias. El objetivo era sustraer neonatos a parturientas en situación de debilidad social. San Ramón y otras clínicas madrileñas funcionaban como fábricas de bebés. A las madres, después de parir, les decían que sus bebés habían nacido muertos y les enseñaban uno que tenían en una cámara frigorífica. Aquí tenían un niño en la nevera. Eso demostraba que tenían uno por si alguien quería verlo. Enseñarlo a alguna madre que dijera, a ver, yo quiero con que esté muerto, quiero verlo. Permitían a las familias que adoptaban registrarse con identidades falsas. Descubrí 2 casos, señoras que ingresaban con nombre de otra persona. Y certificas el parto de esa persona. Eso no es una adopción. Ahora, los niños que nacieron en estas clínicas ya son adultos y quieren saber realmente qué ocurrió con sus padres. Es la llamada de la sangre. Hijos que buscan a sus madres biológicas y madres que buscan a sus hijos. Seguiré luchando y seguiré esperando. Yo, por muchos años que viva, pienso, me veo a mí misma, una viejecita, ¿no? Esperando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo hago por ella y por esas hijas de esas madres que quiero que sepan que siempre las hemos querido, que no las entregamos, que no las regalamos, que no las tiramos. Esta es la historia de estos niños robados. Ha llegado el momento de saber toda la verdad. Los principales implicados: Sor María, una monja que conseguía mujeres embarazadas para traficar con sus bebés. Digo, tengo que ir a la cárcel, pues voy a la cárcel, pero voy a la cárcel inocentemente, porque yo he trabajado siempre en nombre de la Iglesia, de mi comunidad y de mis padres, de mi familia, que esos son para mí los más honorables. Sor María es la primera imputada por el escándalo de los niños robados. ¡Y encima la protegen! ¿Por qué no nos dejáis que la veamos? Algunas personas lo llaman robo de bebés, y hoy la Iglesia Católica ha pedido perdón por su política de adopciones forzadas en los años 1950, 60 y 70, cuando 150.000 mujeres australianas, la mayoría madres solteras, fueron obligadas a entregar sus bebés a padres, supuestamente más adecuados. La disculpa fue provocada por una investigación de una reportera de ABC y también por una del Senado. Nuestra corresponsal en Newcastle tiene más al respecto. Jane, ¿qué es lo que la Iglesia Católica dice ahora? Bueno, a más de 150.000 mujeres les quitaron sus bebés a la fuerza, bajo este proceso de adopciones forzadas. Y muchas me han descrito que literalmente fueron drogadas y engrilletadas a las camas mientras daban a luz. Dicen que entonces sus bebés fueron sacados de su vista y que mientras todavía estaban bajo la influencia de las drogas, fueron obligadas a firmar papeles de adopción. Y la mayoría nunca más vio a esos niños otra vez. Ellas también dicen que durante todo este proceso, ellas estaban convencidas o persuadidas, debo decir, que esto era lo mejor para ellas y que era lo mejor para esos niños. Y por supuesto que muchos de los niños fueron adoptados por parejas casadas que en ese tiempo parecían padres más adecuados. El gobierno de Irlanda ha publicado un informe sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en la diócesis de Cloyne. Según el informe, durante los años 90, su obispo ocultó varios casos de abusos e ignoró las medidas de protección de menores ordenadas por la Iglesia Católica en Irlanda. Se refiere sobre todo a los errores del entonces obispo John McGee, quien no siguió el protocolo ante cualquier denuncia de abuso de menores. Dice que el obispo puso poco o ningún interés y que el papel del Vaticano fue totalmente inútil. Tras conocerse el informe, McGee ha pedido disculpas y ha augurado un nuevo comienzo. McGee no ejerce como obispo desde el año 2009, cuando salieron a la luz las primeras denuncias. El estudio revela que entre 1996 y 2005 hubo 15 casos de abusos que deberían haber sido denunciados, pero solo 6 llegaron a la policía.
El gobierno irlandés estudia la posibilidad de convocar al nuncio papal como representante del Papa en el país. Have you ever wondered what happened to the girls that entered and left the Magdalen laundries in Ireland? Have you ever wondered what happened to those who were left behind, or even died? For the first time on Irish television, several Magdalen women come together and tell their experiences of what they suffered. We were classed as nothing. We were told that we came from nothing, we never would be anything, and we would always go back to being nothing. We must tell the truth here. We were child slaves. I never got educated at all. The only time I fell was when I was bloody hungry and fell down with the hunger. My brother didn't know me when he came to the door. Son miles los casos de menores que han sido robados y dados en adopción de manera ilícita. Alrededor del mundo, en todos estos casos se ve involucrada la mal llamada Iglesia Católica. Durante la década de los 60, el hecho de ser soltera y quedar embarazada era sinónimo de pecado, por lo que las madres solteras eran llevadas a casas hogares controladas por monjas. Estas consideraban que había cometido una gran falta y por ello tenían que recibir un castigo ejemplar: quitarle a sus hijos. Todo tenía una táctica. Primero se reclutaban a las futuras madres, que en su mayoría eran jóvenes de escasos recursos económicos. Se les separaba de sus familias prometiendo que se les cuidaría, todo ello en contubernio con los gobiernos, quienes depositaban dinero a estas instituciones. Posteriormente se les hacía sentir culpables por estar embarazadas y se les trataba mal, según las autoridades eclesiásticas, que se encargaban de imponerles a sus víctimas castigos, ya que éstas eran pecadoras y tenían que purgar sus culpas. Así les darían un mejor futuro a los menores. A las jóvenes jamás se les informó de sus derechos, simplemente apresuraban el acto de adopción. A muchas mujeres se les hizo firmar la documentación de adopción de forma fraudulenta. Para el caso, cuando nacían los bebés, se los llevaban lejos de las madres. Cuando éstas los querían ver, se les daba un papel para firmar y así supuestamente poder verlos, cuando en realidad lo que firmaron era el permiso de adopción. En otros casos, cuando la madre se arrepentía de dar al niño en adopción, la manipulaban diciéndole que eran egoístas e irresponsables, que solo pensaban en ellas y no en el bienestar del bebé, haciéndolas arrepentirse de la decisión que tomaron. También se les decía que en el caso que pensaran dar al niño en adopción, les darían 30 días después del parto, para que tomaran una decisión final y quedarse o no con el bebé. En la mayoría de los casos no respetaron el acuerdo, e inmediatamente después de dar a luz se les quitaban a sus hijos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué la Iglesia Católica se involucró en el tráfico y adopción ilegal de niños? ¿Será que la adopción ilegal de bebés es un negocio que deja ganancias millonarias a la Iglesia Católica? Juzgue usted.